hablar sobre el sistema de prevención de incendios, porque a criterio de expertos en el tema, no importa cuánto se gaste para la instalación de estos sistemas de control y prevención en las casas o empresas, sino es muy importante además conocer las normas internacionales. Los extintores no deben faltar en la casa. Por ejemplo, si está enfrente a una plantera, como en este caso, u otro objeto, esto podría obstruir la rapidez para agarrarlo e iniciar el combate al fuego. Cualquier casa puede tener un principio de incendio por distintos motivos y sí o sí debería contar con un extintor que nos permita actuar rápidamente sobre cualquier principio de incendio. Porque si no, en el momento de que se produzca un evento, vamos a estar improvisando con agua, con cualquier cosa, y no es lo que se busca, ¿no? Lo básico sería un extintor, aunque sea uno pequeño, alcanzaría. La siguiente recomendación es contar con este sistema de cañerías, al que se le puede instalar un rociador con agua o polvo químico que tienen sus cilindros en un sector preparado ante cualquier siniestro. Otra opción es la espuma. Las redes de sprinkler son sistemas que automáticamente abren por temperatura, porque tienen una ampolla que estalla y deja salir agua y protege el área extinguiendo o controlando una posible evolución del fuego. Existen también empresas o sitios con muchos equipos electrónicos o reserva de datos. Para esto es importante que exista en el techo una instalación de detección de humo que active una alarma. Supongamos que tenemos un cesto de papeles que se está quemando, vamos a tener una alarma a través del detector de humos y bueno, a lo mejor con un vaso de agua lo apagamos, pero si resulta que no estaba ese detector, ya cuando nos demos cuenta es porque a lo mejor se está quemando toda una habitación y ahí ya tenemos que actuar de otra manera. Esos lugares que generalmente están compartimentados, o sea, están en un cubicle, en una habitación cerrada, los podemos proteger con sistemas de gases que automáticamente inhiben la combustión en el lugar, con lo cual, detectado el siniestro, automáticamente se descarga el gas en el lugar y ese gas que no, actualmente existen lo que llamamos gases limpios, que no daña ni el medio ambiente ni al ser humano. Para el escape perfecto, no hay que olvidarse de los carteles luminosos autónomos con batería, que ante cualquier corte de electricidad, además de un incendio, sirvan a las personas para llegar hasta la salida. Habría una señalización de todo eso como para que el usuario, ya sea que sea el que normalmente habita en el lugar o que está circunstancialmente en ese lugar, bueno, sepa cómo lograr escapar o llegar a la salida. Sin hablar de que en edificios complejos también se utilizan lo que se llama un sistema de evacuación por voz, que es una red de parlantes que pueden dar instrucciones a los individuos que estén ahí. Lo que también está prohibido es tener en una zapatilla eléctrica como esta varios artefactos conectados, sobrepasando la carga permitida, y también las conexiones eléctricas sin protección. Todo lo que sean conductores eléctricos tienen que, los modernos se desarrollan con aislaciones que son ignífugas y que además no producen efectos tóxicos al momento de quemarse, ¿no es cierto? Con lo cual, si hubiera un sobrecalentamiento del cable, se quemaría solo la parte, que se sobrecalentó y los vapores que emanen no van a ser tóxicos para el ser humano. Expertos recomiendan que lugares con combustible líquido almacenado como gasolineras tengan un sistema de espuma y que para la ANDE con sus transformadores se tengan detectores de incendio. Toda empresa debe contar con una reserva de agua y una red segura de hidrantes. Los encargados de seguridad deben estar altamente capacitados para activar las válvulas. Y recuerda siempre, vos decís que no te va a pasar, pero mejor prevenir que curar.